casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Vamos a hablar de la oración. Y la palabra del Señor dice en Mateo, capítulo 21, versículo 13. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Qué interesante que Jesús, en su celo, en su enojo, justamente porque habían profanado y habían lamentablemente utilizado la casa de Dios, la casa de oración, con otros fines. Estaban los cambistas y comerciaban con la fe de aquellos que iban a buscar a Dios. Entonces, en ese acto de celo del Señor, Él declaró y dijo: mi casa será llamada casa de oración. No dijo casa de sanidad, no dijo casa de libertad, no dijo casa de milagros, ni de señales, ni de prodigio. Casa de oración. Por supuesto, dando a entender que de la oración se desprende todo. Yo creo que en este tiempo, como cristianos, necesitamos volver a la esencia y a la fuente de una oración poderosa, genuina, en el espíritu, sincera, intercesora. Y ya creo que esto no lo hablo como congregación de Pueblo Nuevo o como familia, sino a nivel global. Se ha podido ver en este tiempo de pandemia y de muerte y de tantas aflicciones que está teniendo el mundo, de tanto sacudimiento, por lo menos lo que yo he podido ver en el espíritu, la falta de enfoque, de oración de la iglesia global, estoy hablando. Salvo algunas voces proféticas que se han levantado, hay mucha confusión, hay mucho caos. Creo que este es el tiempo donde la iglesia debe volver a hacer encender la intercesión. En estos días estamos comunicándonos con los pastores de acá de la ciudad, porque es fundamental que la iglesia global levante un altar para que la mortandad cese, pero lo más importante, para que nosotros podamos interceder. Entonces, la casa de oración tiene que ver con la esencia. De la oración sale todo. Lo mejor que podemos hacer en este tiempo es orar. ¿Qué es la oración? La oración es conectarse de manera sincera, genuina, con Dios y hablar con Él. Hablar, no solamente decir un monólogo. Hablar, establecer una comunicación, es hablar y esperar y oír su voz, tener relación, tener conexión. Y uno de las alertas de un cristiano, cuando empieza a enfriarse, cuando empieza a caer en tentaciones, cuando empieza a desenfocarse y a mirar errores y a mirar lo malo, una de las grandes señales en mis poquitos años de pastor es el descuido de la oración personal. Cuando se descuida el altar personal, cuando se descuida esa relación personal que Dios quiere que tengamos, y solamente lo reducimos a orar de vez en cuando en algún evento, en alguna reunión o en algún ministerio. La alerta es cuando se descuida esa oración personal, que debemos nosotros cuidar en todo momento. Por eso la Biblia dice: orad en todo momento, y más en este tiempo donde seremos probados. Entonces, la oración debe ser, en primer lugar y número uno, perseverante. Una oración que persevera. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice claramente: y perseveraban en la oración. Perseveraban en la oración. ¿Por qué es importante ser perseverante? Porque esto es una enseñanza para la vida. Hay un proverbio que dice: lo importante no es cómo se inician las cosas, sino cómo se terminan. Y qué gran verdad. Porque muchas veces tenemos ese deseo de orar y oramos y comenzamos algo, pero no le damos persistencia. No solamente en la oración, en un ministerio, en el servicio, en los sueños, en los proyectos. No es cómo inicias, sino es cómo permaneces y le das consistencia
para poder lograr el objetivo, para poder llegar a la victoria. Por eso perseveraban en todo tiempo, en oración y dice también en súplica. Suplicaban a Dios. La oración perseverante es la oración continua. No es por momentos, sino es como un estilo de vida. Si no hay perseverancia en la oración, no hay consistencia. Entonces, si comenzás a orar en un grupo, en tu casa, continualo. Hacelo estilo de vida. Hacelo como algo que es necesario, que es imprescindible. Como respirar. Si dejas de respirar, morís. Si dejas de comer, con los días morís. Si dejas de tomar agua, con los días morís. El cristiano espiritualmente, si deja de orar, con los días muere. Empieza a agonizar y empieza a morir en el espíritu y comienza a vivir la carne. Es por eso que debemos ser perseverantes. ¿Por qué? Porque es muy probable que cuando te decidas a orar con tu familia, con tus hijos, en la iglesia, cuando te decidas a orar y a interceder, se levanten enemigos espirituales. Yo coloqué algunos de los cuales tenemos que estar atentos. El primero es distracciones. Lo que va a querer hacer el enemigo espiritualmente cuando quieras orar es distraerte. Distraerte con las cosas de este mundo, distraerte con problemas, distraerte con presiones, distraerte con lo que sea. Cuando vea que no lo logra, buscará otra estrategia. Pero muchos ahí es donde caen, se empiezan a distraer. Empiezan a mirar a los costados, empiezan a mirar los problemas, empiezan a mirar las dificultades y pierden el enfoque de orar. El desánimo también es uno de los enemigos que se va a querer levantar, porque no oramos desde el alma, tenemos que orar en el espíritu. Y es nuestro espíritu el que fue vivificado en Cristo. Nuestra alma es el asiento de las emociones, entonces vamos a tener momentos donde las emociones nos van a jugar una mala pasada y estemos desanimados y estemos cansados. A todos nos pasa, pero cuando lo hacemos en el espíritu, lo hacemos a pesar de en los momentos de alegría como en los momentos de dificultad. Cansancio, pecados, cuando no estoy hablando de pecados, sino estoy hablando del estilo de vida de pecado, porque no hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Jesús limpia, pero cuando hay un estilo de vida de un pecado y no es redimido ese pecado, no es confesado, es muy difícil que puedas perseverar en la oración. Disensiones, algunos que puse. Yo he visto lamentablemente en mis años de pastor cómo hasta incluso se han utilizado oraciones en contra de otros hermanos, y haciendo, como siempre decimos, una guerrilla interna y no estableciendo la verdadera guerra que es afuera. Y esas disensiones, esas discusiones y las divisiones opacan y comienzan a hacer interferencia en la oración, en la comunicación. Por eso la Biblia dice, en cuanto a mí respecta estar en paz con todos. Cuando vos estás en paz, podés verdaderamente perseverar en la oración. Entre otros enemigos. Es por eso que la oración debe ser perseverante. En segundo lugar, la oración debe ser en el espíritu. En el espíritu. Romanos 8:26 nos dice que el espíritu nos guía en nuestra debilidad y nos enseña a orar como conviene, porque nosotros no sabemos pedir. Pablo también decía, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ahí es donde digo que muchas veces se ora de forma carnal, porque ya si estás orando en contra de un hermano, ya estás orando en forma carnal. Ya si estás orando como vos querés, como tu carne quiere, y no orando según la voluntad de Dios, ya estamos pidiendo mal. Es por eso que es necesario que nos guíe el Espíritu Santo para orar. Y Él nos va a guiar, porque Él es nuestro Maestro. El Espíritu Santo es el Consolador, y el Consolador significa el ayudador, el que aboga por nosotros. De hecho, Él intercede por nosotros con dolores de parto. Él nos guía. Yo te invito y te aliento
a que cuando te pongas a orar, acomodes lo espiritual a lo espiritual, crucifiques tu carne y digas: Espíritu Santo, enséñame a orar, guíame para orar según tu voluntad. Y no tengo dudas que Él te mostrará cosas grandes, cosas ocultas, como dice en Jeremías. Vas a orar en revelación, no en la carne. Vas a orar en el Espíritu. Y Él te va a mostrar cosas de lo que está aconteciendo en este tiempo. Y cuando empezamos a tener esa relación con Él, no estamos dependiendo de profetas, de hombres, que muchas veces le pueden errar, sino que vamos directamente a la fuente de revelación, que es el Espíritu Santo. Él te va a revelar. En tercer lugar, una oración de alarma, de alerta. Mateo 26:41 habla que Jesús le dijo a los discípulos: velad y orad para que no entren en tentación. Y lo que le estaba diciendo es: vienen tiempos difíciles, vienen días oscuros, donde ustedes serán zarandeados, ya se los había dicho el Señor. Y yo voy a orar para que la fe de ustedes no falte, no se opaque, es en el griego, no se eclipse. ¿Por qué? Porque justamente su rey, su señor, su maestro, su rabino, iba a ser crucificado. Y la tentación venía por ahí. Muchos no sabían a dónde ir, qué hacer. Iban a ser confundidos en medio de ese caos. Por eso Jesús les dijo: velen y oren. Y velar no es solamente orar y comunicarte con Dios. Velar significa estar alerta. Es la palabra gregoreo en griego. Estar alerta. Estar alerta a todo lo que pueda acontecer espiritualmente, todo lo que esté oculto, para que se revelen las estrategias del enemigo. La Biblia dice: no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Y en este tiempo tan difícil lo tenemos que hacer. Tenemos que orar por la iglesia, tenemos que orar por el liderazgo, tenemos que orar por los pastores, tenemos que orar por los siervos, tenemos que orar por la ciudad, pero tenemos que pedirle al Señor que podamos ser atalayas. El atalaya, yo creo que un padre debe ser una atalaya para sus hijos, un esposo debe ser una atalaya para su familia, una madre debe ser una atalaya para su familia, un líder debe ser una atalaya para su ministerio, un pastor debe ser una atalaya para su congregación, y los pastores deben ser atalayas para la ciudad. El atalaya era el que veía el peligro, el que miraba a ver si venían los enemigos, si estaban siempre haciendo guardia. Y los enemigos podían entrar ya sea por la fuerza, pero el atalaya ya advertía y podía pararse bien. Pero también podían hacer boquetes, agujeros. Y es ahí donde el Señor dice: necesito hombres que se pongan en la brecha. La brecha eran los boquetes, los agujeros que hacían los enemigos para infiltrarse en el castillo o para infiltrarse en la ciudad. Entonces, cuando había esos agujeros, se ponían allí personas en la brecha, atalayas que tapaban ese lugar para que no entren los enemigos. El Señor está queriendo que la iglesia se levante en este tiempo para interceder, para orar, y lo van a hacer en el Espíritu. Dios va a levantar intercesores para este tiempo tan difícil, porque luego de esto viene algo grande y poderoso. Pero la verdad es que estamos pasando por un tiempo muy difícil, en el cual la justicia de Dios se está manifestando y muchos están muriendo. Y tenemos que estar clamando, tenemos que estar orando, pero sobre todo velando e identificando cuáles son los enemigos que quieren venir. ¿Cuáles son los enemigos que quieren venir a tu casa? Desánimo, depresión, angustia, ansiedades, dolor. Tienes que identificar. Brujería, hechicería. He hablado con hermanos que me han manifestado que han tenido algún tipo de brujería y que el Señor se los reveló, porque tuvieron días tremendos y Dios les reveló. Y es importante que lo identifiquemos para saber a dónde atacamos, porque tenemos las armas y las herramientas. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Tenemos el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Y ahí no hay nada. Sobre todo nombre. Jesús está por sobre el virus,
por sobre la brujería, por sobre la enfermedad, por sobre el dolor, porque es un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Tenemos la sangre de Cristo, que es la que tiene poder para expiar, para cubrirnos. Los brujos utilizan sangre humana, sangre de animales, pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que la sangre de Jesús, la sangre carmesí, es la que nos cubre. Podemos orar utilizando la sangre de Jesús. Tenemos su palabra, la palabra que Jesús declaró cuando el enemigo lo quiso tentar. Escrito está, escrito está. Tenemos armas. El mundo que no tiene a Cristo se está muriendo sin esperanza, pero nosotros no. Es por eso que tenemos que velar. Y por último, la oración intercesora. Interceder significa ponerte en el lugar del otro. Interceder significa, es adentro. Y creo que es un tiempo donde tenemos que interceder. Primeramente lo tenemos que hacer en el Espíritu, como lo mencionamos, solos, como familia. Nosotros lo estamos haciendo con mi familia. Creo que es importantísimo. Como iglesia, como ministerio, ahora cuando empiecen a abrir y ya tengamos el permiso correspondiente, volveremos a la alabanza, volveremos a la intercesión, hasta lo que nos permitan. Siempre quise manejarme bajo la legalidad. Y eso no es tener ni miedo, ni falta de fe. Tenemos toda la fe. Pero la Biblia dice en Romanos 13:1 que debemos someternos a las autoridades. Porque no podemos interceder o adorar de manera ilegal a un Dios legal. Una vez un pastor nos dijo, si no podemos obedecer lo que vemos, las leyes de esta tierra, menos vamos a poder obedecer lo que no vemos. ¿Cuándo? Porque me lo han preguntado. Entonces, ¿cuándo uno debe desobedecer? Cuando quieren ya anular tu fe. Cuando te dicen que tenés que negar a Cristo, que tenés que negar tu fe. Ahí ya no hay autoridades legales terrenales, porque ahí nos basamos bajo las leyes del reino. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Por lo menos es mi postura y mi mirada. Pueden otros tener otra mirada. Ahora, intercesión es primeramente personal, luego como familia, como iglesia, como les decía, comunitariamente, pero interceder es ponerse en el lugar del otro. ¿Y cómo comenzamos a interceder? ¿Cómo hacemos una oración intercesora? Primeramente clamando. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te mostraré cosas ocultas y grandes. La palabra clamor allí en el hebreo es un grito desgarrador. Un grito desgarrador. Y yo creo que hoy como iglesia no podemos estar indiferentes a saber que se mueren las personas. No podemos estar de manera indiferente a saber que tal vez muchas de esas personas se mueren sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Tenemos que hacer algo. Anacondia decía, debe salir lágrimas de nuestros ojos. Nos decía a nosotros aquí cuando tuvimos una reunión. Y entonces ahí vendrá el avivamiento. No nos dejemos que la indiferencia nos cegue. No nos dejemos que el éxito interno, ministerial y mirar dentro de las cuatro paredes no nos haga ver la necesidad. Y ya sabemos muy bien que la necesidad está. Hay personas que entierran a sus familiares con COVID, que ellos mismos contagiaron. Hay personas desesperadas que mueren no solo por este virus, por otras cosas. El mundo está en caos y es el tiempo donde la iglesia debe clamar. El clamor debe salir desde las entrañas. Eso es clamor. Clamor no es una oración cómoda. Clamor no es tener lástima. Clamor es pedir misericordia a Dios por las vidas que se van a una eternidad sin Cristo. Clamor, clama a mí. La oración intercesora también es una oración de redención. En Nehemías capítulo 1, versículo 6, lo habla claramente. Nehemías 1:6 lo habla claramente. Dice que Nehemías estaba muy bien en su palacio. Él estaba en el palacio del rey, Artajerjes. Y él estaba bien, más allá del peligro de ser copero. Él estaba cómodo, comía bien, tomaba bien.
tenía vestimenta, dormía bien, estaba bien, era parte de la corte del rey. Pero cuando se enteran que en Jerusalén habían dejado todo fuego y se estaban muriendo y estaba todo destruido, dice que él se sienta como sintiendo una mala noticia. Y ahí dice Nehemías 1:6, quiero que lo podamos leer esto, Nehemías capítulo 1, versículo 6, porque esta es una oración de redención. Buscamos Nehemías capítulo 1, versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué interesante, ¿no? Eso se llama una oración de redención. Comenzó a pedir perdón. La Biblia dice que el juicio viene primeramente a los del pueblo de Dios. Comenzó a pedir perdón. Comenzó a confesar y comenzó a redimir en la oración, y Dios, el Dios de los cielos, como él le decía al Señor, escuchó esa oración. La oración intercesora es comenzar a pedir perdón por nuestros pecados, pero también por los pecados del pueblo, y ahí Dios empieza a revertir la situación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, pidieren perdón y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren que la tierra del sur sea sana, de Olavarría sea sana, y que los números comiencen a menguar de muertes, de contagiados, empezar a ver cómo la mano de Dios se empieza a mover? ¿Cuánto anhelan eso? Pero debemos interceder pidiendo perdón, confesando. Hace poquito, unos días atrás, se me venía esto que les estoy enseñando en la palabra, y el Espíritu Santo me decía: no alcanza con que lo hagas en tu iglesia, no alcanza con que lo hagas con tu familia, tenés que llamar a los pastores y lo tienen que hacer unánimes a favor de la ciudad. Y creo que ese es el camino. La oración profética, la oración intercesora también es oración profética. Ezequiel 37, 4, Dios le dice: dile a estos huesos que se levanten, dile. Y después dice: profetiza, hijo de hombre. Y el versículo 7 dice: y obedecí. Ezequiel obedeció y profetizó. Profetizar es ser portavoz de Dios. La palabra profecía es portavoz de Dios. Es hablar lo que Dios dice. Es hablar lo de Dios. Es tiempo de empezar a hablar lo que dice la palabra. Mi consejo es que tengas cuidado con todo lo que escuchás y ves en internet. Y que estudies, leas la palabra, asimiles la palabra, y cuando Dios te diga de decir la palabra, sueltes la palabra. Escrito está. Profetiza. Escrito está. Portavoces de Dios. Y no del enemigo, y no de hombres que terminan confundiendo aún a la propia iglesia. Cuidado con eso. La oración intercesora es invocar al único dador de la vida y de la muerte. No tengo dudas de que Dios permitió esto y nos va a enseñar, y estamos aprendiendo muchas cosas. Pero quiero decirles que en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 25, después búsquenlo bien y lean y estudien este estudio que espero que sea de bendición. Dice que David, por causa del orgullo, pecó de manera terrible, y no fue el adulterio, no fue el asesinato, esos fueron otros pecados que afectaron a su familia. Este pecado era la soberbia que tenía, y dice que censó al pueblo porque él quería ver cuánto tenía, y de ahí de alguna manera dejó de confiar en Dios, dejó de depender de Dios, y ese fue un pecado que a Dios no le agradó.
Así que vino una mortandad. Alrededor de 70.000 varones murieron. Y dice que cuando vino la mortandad, segundo libro de Samuel 24-25, David se postró delante del ángel de Jehová, que estaba con una espada enorme. Y dice que en la era de Ornán, en un campo, y dice que se postró y pidió misericordia. Entonces el Señor le dijo: levántame un altar, haz un sacrificio, levántame un altar. Y por supuesto David le levantó un altar. Dice que compró esa tierra y le ofreció sacrificio a Jehová y le levantó un altar a Dios. Y la mortandad cesó. Creo que el altar de la iglesia va a provocar algo. Es la soberanía de Dios, por supuesto. Pero Dios nos está llevando a levantar un altar y a pedir misericordia. Porque aún en la gran mortandad que puede haber, las misericordias de Dios se renuevan todos los días. Dice la palabra que en esencia Él es lento para la ira. No dice que no se enoja. Es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Tal vez la ira de Dios se está manifestando sobre el mundo, sobre las perversidades que se han levantado en contra de Él y sus leyes. Pero también creemos en un Dios de misericordia para esta generación, para nuestros hijos, para lo que viene. Invoquemos a ese Dios de misericordia, hagamos como David y levantémosle un altar para que la plaga cese. En Números, para ir terminando, 16:48, es clarito como lo dice allí. Números 16:48. Dice que hubo una rebelión, la rebelión de Coré, y Dios se enojó y trajo una peste, y estaban muriendo allí. Vamos a leerlo. Números 16. Números, capítulo 16, versículo 45. Vamos a leer desde el 45. Apartaos de en medio de la congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y Moisés y Aarón toman el altar del incenciario y ponen el fuego del altar, y ponen incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incenciario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y la mortandad cesó. Los que murieron aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado, había frenado. Qué interesante, ¿no? Y esto me marcaba el Señor en la intercesión. Dice que el incienso es la oración de todos los santos. Y ahí se estaba estableciendo un acto de justicia de Dios. Dios los estaba consumiendo. No nos olvidemos que es en el antiguo pacto y nosotros hoy tenemos a Cristo. Pero se estaban muriendo. Entonces el sacerdote llevó el incienso y se puso entre los vivos y los muertos, porque ya estaban, los muertos estaban allí, aquellos que estaban muriendo. Y el incienso provocó expiación. La expiación justamente es la libertad. Y a través de Cristo tenemos la expiación. Pero el incienso significa la oración de todos los santos. Oremos. Oremos para pedirle a Dios que siempre haga su voluntad. Como decía Martín Lutero, la oración no es para cambiar los planes de Dios. Es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Pero en su soberana voluntad, cuando Aarón y Moisés
invocaron a Dios, la mortandad cesó. Cuando David invocó al ángel de Jehová, la mortandad cesó. Cuando clamamos a ese Dios de misericordia, Él responde, según su soberana voluntad. Vamos a orar. Vamos a terminar orando en el Espíritu e intercediendo. Señor, en el nombre de Jesús, queremos interceder en el Espíritu, no en la carne. Acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Y primeramente, como siervo, te quiero pedir perdón por los pecados del pueblo. Por mis pecados, conscientes o inconscientes. Por los pecados del pueblo, por los pecados de mis consiervos. Como Nehemías, confesamos los pecados y te pedimos perdón, que traigas redención, que tu sangre limpie al pueblo, a la iglesia y la prepare para este gran avivamiento. Yo quiero pedirte perdón por las divisiones. Te quiero pedir perdón por los celos ministeriales, por las guerrillas internas que nunca nos lleva al camino de hacer guerra espiritual y de conquistar, sino solo a desenfocarnos. Yo te quiero pedir perdón por todo, por las fornicaciones, por los adulterios. Te quiero pedir perdón, Señor, por la división aún entre consiervos, y que en este tiempo nos encuentre unidos, clamando y orando en el Espíritu, poniéndonos en la brecha. Y esta oración es la oración también de todos los que están ahora viendo este video. Nos ponemos de acuerdo porque en el acuerdo hay poder. Y te pedimos, Señor, que en tu voluntad estas ciudades, Azul o La Barría, cese todo contagio, aún en pleno pico, pero nosotros creemos en ese Dios sobrenatural. Y que tu sangre nos cubra, nos cuide, nos proteja, y que no haya plaga que toque nuestras moradas. En el nombre de Jesús, intercedemos para que venga un gran avivamiento. Intercedemos, Señor, para que ya sea de manera sobrenatural o de manera natural, encontrando una vacuna, de manera científica. De la manera que sea, la mortandad cese. En el nombre de Jesús. Y podamos ver un nuevo comienzo, un nuevo tiempo. Así como el pueblo de Israel, después de la última plaga, comenzó un nuevo tiempo. Lo declararon el Nisan, una nueva era, un nuevo comienzo. Así será para la iglesia después de este tiempo tan difícil. Te damos gracias porque oramos confiando y descansando en ti, sabiendo que tú tienes el dominio y el control de todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendice y espero que este estudio pueda ser de bendición. No dejes de orar, no dejes de interceder. Que sea hasta nuestro próximo encuentro.